Información, eventos, medicina, industria y todo lo que el cannabis transforma en noticia. No todo es humo. No todo es humo. Un podcast informativo con un gusto diferente. Temporada 3. Hola, mi nombre es Toño Telles, corresponsal en México para No Todo es Humo. En este episodio hablaremos del cambio climático y cannabis, nuevas leyes que protegen a las pequeñas empresas ante el monopolio de Estados Unidos, y también conoceremos los aumentos del consumo de cannabis en Japón. ¿A qué se debe esto? Snoop Dogg tiene dealers en todos lados, excepto en un lugar, y aquí lo descubriremos. Y Lugo, el Muppet que te advierte sobre los daños en México. Y le decimos adiós a Roland Griffiths, pionero de la investigación con psicodélicos. Esto es No Todo es Humo, noticias internacionales, porque el mundo se mueve y el cannabis con él. Bienvenidos. No todo es humo. Todo es humo. Internacionales. El prohibicionismo agrava el cambio climático. Los ciclos naturales de la Tierra sufrieron una transformación extrema. El cambio climático, la deforestación, el crecimiento acelerado de la población, el urbanismo y la contaminación causada por grandes industrias ya reflejan las consecuencias. La criminalización de la producción del consumo de drogas está generando daños ambientales generalizados e impidiendo los esfuerzos para detener el cambio climático. Esto advirtió un nuevo informe de la Coalición Internacional sobre la reforma de las políticas de drogas y justicia ambiental, en anticipación a la COP28 en Dubái. La coalición, cuyos miembros incluyen el Health Poverty Action, SOS Amazonia y científicos y activistas de Brasil, Colombia y Estados Unidos, está pidiendo a los miembros del movimiento ambientalista y organizaciones tradicionales como Greenpeace y la WWF que reconozcan los vínculos entre las políticas de drogas y el clima, cambiar y empezar a abordarlos. Las políticas internacionales de drogas están impulsando la destrucción ambiental, la violencia y el crimen organizado. La prohibición ha creado una economía sumergida no regulada e inmensamente poderosa, que es un obstáculo importante para las reformas progresivas en muchos países con ecosistemas enormemente valiosos y amenazados. Las organizaciones ambientalistas no solían hablar de dieta en sus campañas, pero ahora es ampliamente aceptado que parte de la solución al cambio climático radica en que los consumidores de los países ricos coman menos carne. Con el tiempo, esperemos que se produzca el mismo cambio en la política de drogas. Cuando mira, los vínculos están en todas partes, dijo Clemmy James, Official Senior de Políticas y Campañas en Health Poverty Action. El informe insta a organizaciones e individuos a iniciar un diálogo sobre la regulación de las drogas con el objetivo de diseñar un nuevo sistema regulatorio legal que complemente las acciones sobre justicia ambiental y climática. Debemos construir políticas públicas en Brasil integrando la relación directa entre el narcotráfico y los delitos ambientales. En Brasil sabemos que están fuertemente vinculados y que el mundo no detendrá la deforestación y el cambio climático sin reconocer estos vínculos e incorporarlos a la formulación de políticas para el futuro, dijo Daniela Díaz, coordinadora de proyectos de SOS Amazonia y miembro de la coalición. No todo es humo. El proyecto en el que estoy busca generar conciencia acerca del enfoque de reducción de riesgos y daños en el consumo de sustancias psicoactivas y también de la reforma en la política de drogas. El prohibicionismo en realidad solo hace que el tema de las drogas sea un tabú rodeado de estigmas y prejuicios que ha provocado un aumento en la violencia y en la inseguridad. Lugo es peludo, naranja y charleta. Vive en México y proviene de la isla de los peluches. Le gustan las peras, los conciertos, los derechos humanos y las drogas. Lugo Potamio es un peluche que baja datos sobre reducción de riesgos y daños del consumo de drogas. Y muy probablemente no hayas visto a otro jamás como él. Estamos hablando de un personaje, digamos, singular. Una especie de Muppet, un títere en línea Plaza Sésamo y obviamente los Muppets. Completamente buena onda que habita en internet y que responde con originalidad y con sentido del humor a las preguntas más incómodas sobre drogas. Esas que nadie más está respondiendo. Ya sea en Instagram o en YouTube, Lugo democratiza información científica sin prejuicios ni tabúes sobre las sustancias y su consumo. El prohibicionismo genera que a quienes consumen se les estigmatice y criminalice, denuncia el peluche. Las granjas de cannabis son habituales en la costa oeste de Estados Unidos. Esta, en Washington, es una de las más de 1000 que existen solo en este estado. Junto con Colorado, Washington fue el primer estado en legalizar la marihuana en el país. Oregon hizo lo propio 3 años después. Durante un tiempo, los cultivadores de marihuana tuvieron mucho éxito, pero ahora ven cómo su negocio se esfuma en medio de un mercado sobresaturado. Estados Unidos proponen proteger pequeñas empresas de los monopolios de marihuana tras la inminente legalización federal. Aunque la mayoría de los residentes de Estados Unidos apoya la legalización federal de la marihuana y los implicados en la industria serán extasiados ante la reforma, nuevos datos revelan algunas preocupaciones al respecto. El Centro Parábola para el Derecho y la Política es una organización sin fines de lucro, formada por un grupo de profesionales del derecho y expertos en políticas de drogas. El miércoles dicho grupo publicó una propuesta titulada ¿Cómo legalizar federalmente la marihuana sin violar la Constitución ni socavar la equidad y la justicia? El informe expone la preocupación de que la legalización federal de la marihuana signifique el fin de los mercados estatales actuales y que
que sean sustituidos por monopolios nacionales de marihuana. El Centro Parábola le ofrece al Congreso de Estados Unidos una propuesta destinada a proteger de potenciales monopolios a las casi 10,000 pequeñas empresas de marihuana que constituyen la mayor parte del mercado legal de los Estados Unidos y los cientos de miles de puestos de trabajo que proporcionan. La protección del comercio interestatal de los monopolios de marihuana y la aplicación gradual son claves. Según la organización, la atención debe centrarse en las protecciones del comercio interestatal para las pequeñas empresas con el fin de evitar un monopolio nacional en la industria de la marihuana. El entusiasmo por la legalización federal sigue creciendo porque los programas estatales han generado buenos empleos y muchos avances hacia nuestros objetivos de equidad y justicia. Esto declaró Shailene Tittle, fundadora y directora del Centro Parábola. Pero un cambio brusco hacia la legalización de la marihuana a nivel federal podría acabar con todo ese progreso. La opción más justa para todos es una implementación gradual que proteja a pequeñas empresas y trabajadores. El Centro Parábola propone 3 soluciones de política constitucional y un modelo de lenguaje para proteger los esfuerzos de equidad y justicia y preservar el progreso logrado en los estados con marihuana legal de posibles monopolios nacionales de marihuana. Las sugerencias incluyen permitir explícitamente que las leyes estatales existentes sobre cannabis funcionen según lo previsto y sin interrupciones. Permitir que participen primero en el comercio interestatal las empresas de equidad social de buena fe, las pequeñas empresas y las empresas propiedad de los trabajadores. Limitar el impacto perjudicial de las grandes corporaciones, impidiendo la consolidación excesiva a través de fusiones y adquisiciones y estableciendo disposiciones antimonopolio. Sin protección para las pequeñas empresas, el cambio de mercado intraestatales fragmentados a un gran mercado intraestatal a través del fin de la prohibición federal y la desaparición de las barreras interestatales probablemente conducirá a la consolidación de la industria del cannabis y una monopolización del mercado por parte de grandes empresas de cannabis. Esto es lo que se lee en el informe. Además, grandes corporaciones que actualmente operan en otras áreas entrarán en el mercado del cannabis una vez que desaparezcan los riesgos y las limitaciones de la prohibición federal. Sin protección para las pequeñas empresas, el paso de mercados estatales fragmentados a un mercado estatal unificado debido al fin de la prohibición federal y la eliminación de las barreras interestatales probablemente resultará en la consolidación de la industria del cannabis y la monopolización del mercado por parte de grandes empresas de marihuana. Además, grandes corporaciones que ya operan en otros sectores entrarán en el mercado del cannabis una vez que desaparezcan los riesgos y las restricciones de la prohibición federal, reza el informe. El documento explica además que alrededor de 9,900 pequeñas empresas de marihuana representan el 60% de las ventas totales de marihuana, mientras que en las 6 empresas de marihuana más grandes juntas poseen alrededor del 20% del mercado. En caso de que se dé la reforma de legalización federal, se producirán más actividades de consolidación que provocarían posibles monopolios en el mercado de la marihuana. La autora del informe, Tamar Todd, abogada con amplia experiencia en política de drogas y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, da clases sobre legislación y política en cannabis. Encontrarnos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Un pequeño club en Tokio está repleto. Hay música de reggae y bailes sensuales. Y también hay un aire dulce. Pero lo que fuman no es marihuana ilegal. Eso tendría consecuencias graves en un país con una política de tolerancia cero frente a las drogas. Japón aumenta el uso de cannabis entre adolescentes, pero disminuyen las detenciones. El número de adolescentes que usan cannabis ha tenido un ritmo de aumento ininterrumpido en los últimos años. Según la última encuesta que la Agencia Nacional de Policía de Japón hizo, 911 personas arrestadas por violar la ley de control de cannabis. A pesar del aumento, las estadísticas de 2022 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del país muestran una disminución anual del 4.1% en el número de delitos y detenciones relacionadas con el cannabis realizados por la policía. Esto parece sugerir que más cannabis no implica necesariamente más delincuencia. No obstante, el 69,2% de los delitos involucra a personas menores de 30 años y el 85% de los arrestos por cannabis también implica principalmente a personas menores de 30. Ahora la preocupación es el aumento del consumo de drogas entre los más jóvenes, según informa Canna Reporter. ¿Por qué aumentó el uso de cannabis? Las autoridades y expertos japoneses atribuyen el aumento en el uso de cannabis a que la sustancia ilegal tiene un precio menor que otros estimulantes y el número de países que han legalizado el cannabis ha aumentado. Incluso la posibilidad de cultivo es algo que motiva al uso de la planta. Asimismo, la tradición de cultivo de cáñamo industrial en Japón se ha mantenido a lo largo de los años, utilizándolo para la producción de fibras, ropa y aceite de cocina, así como en prácticas religiosas. Sin embargo, algunas de estas tradiciones fueron cuestionadas después de la Segunda Guerra Mundial. La ley japonesa no penaliza el consumo de cannabis, aunque prohíbe su importación, exportación, producción, venta, posesión e investigación. Pero, en este mismo contexto, se acerca el evento a CBD Journey and CannabisCon 2023, una exposición y conferencia de CBD y cáñamo que se llevará a cabo en Tokio los días 2 y 3 de noviembre. ¿Se vendrá una reforma legal con respecto al CBD y el cáñamo? Looking for weed, and so he texted you and said, "Do you know anyone in Iceland?" And wouldn't you know it, you did know someone in Iceland. Well, last time I checked, I was the plug to your plug. I'm the connect.
You know, it's good to have friends that are, you know, international and global. Yeah. And able to get you, you know, medicated and dedicated no matter where you at. Yeah, in a way that is your green card into every country, isn't it? Yes. I have a list of countries that I know you've been to. Tell me if you have a hookup in Mexico. You have somebody in Mexico? Sí, señor. Snoop Dogg tiene dealers de marihuana en todo el mundo. Bueno, con una excepción. El icónico y controversial rapero Snoop Dogg comentó sobre sus amplias conexiones internacionales con la marihuana durante una reciente aparición en el programa en vivo de Jimmy Kimmel. En un intercambio sin filtro y humorístico, Snoop Dogg confirmó que tiene contactos que pueden suministrarle marihuana en casi todos los países. Jimmy Kimmel le preguntó sobre cuando el comediante Mike Epps le pidió ayuda a Snoop Dogg para conseguir marihuana en Islandia, y el rapero dijo con toda confianza: bueno, hasta donde sé, soy el dealer de tu dealer, o sea, la conexión. Es bueno tener amigos con amigos internacionales que puedan conseguirte tu pan cada día sin importar dónde estés. Siguiendo la línea, interrogó a Snoop sobre los contactos internacionales que tiene, enumerando países y pidiéndole al rapero que confirmara o negara tener un dealer de marihuana en cada uno. Cuando Kimmel mencionó México, Snoop Dogg respondió con descaro en español: sí, señor. Indagando más, ante la mención de Irlanda, Snoop respondió en broma con acento irlandés. También hablaron de Estonia y Kimmel le dijo en chiste que Stony es parte del nombre del país, en alusión al término stoner. Sin inmutarse, Snoop Dogg se rió y afirmó que también tiene algún dealer por ahí. Sin embargo, se produjo un momento de confusión cuando se mencionó Corea del Norte. Snoop Dogg no tardó en afirmar que no tenía contactos allí, refiriéndose a una colaboración con el cantante PSI, el cantante surcoreano convertido en la sensación mundial por su tema Gangnam Style. Pronto se hizo evidente que había asociado erróneamente Corea del Norte con Corea del Sur. No obstante, Snoop Dogg admitió que también le faltaba un dealer de marihuana en Corea del Norte. No, todo es humo. Especiales. Adiós Roland Griffiths, pionero de la investigación con psicodélicos. El pasado 16 de octubre falleció el Dr. Roland Griffiths, una figura fundamental en el rehacer de los psicodélicos como herramienta terapéutica. Cuando se habla de los enteógenos como un potencial tratamiento para cuadros que van desde la depresión a las enfermedades terminales, hay que hacer una aclaración. La terapia con psicodélicos es un abordaje holístico que incorpora los efectos espirituales de las sustancias visionarias como herramientas de transformación e integración. De hecho, gran parte de su eficiencia tiene que ver con la inclusión de este aspecto de la experiencia con psicodélicos dentro de la terapia. Justamente debemos al Dr. Roland Griffiths el reconocimiento de la ciencia moderna a esta faceta todavía inexplicada entre los entógenos. Psiquiatra y profesor de neurociencia y conciencia de la conducta, fue el fundador y luego director del Centro Johns Hopkins para investigación de los psicodélicos y la conciencia. Dependiente de la Universidad Johns Hopkins, una de las más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, el centro dirigido por Griffiths generó una extensa documentación de los efectos terapéuticos de los entógenos para el tratamiento psicológico y psiquiátrico en condiciones como ansiedad, depresión, consumos problemáticos y otras patologías. Una de las sustancias más estudiadas por Griffith fue la psilocibina, con una publicación que marcó un antes y después en la ciencia de los psicodélicos. Titulado La psilocibina puede generar experiencias del tipo místico con contenido personal sustancioso, sostenido y espiritualmente significativo, Griffith y su equipo analizaron los efectos de una dosis alta de psilocibina en personas con cáncer terminal. Cabe destacar que todos los pacientes participantes en el estudio reunieron los criterios para ser diagnosticados con ansiedad o depresiones clínicas, y luego de una sola dosis de psilocibina experimentaron una reducción sustancial de la sintomatología. La ansiedad y la depresión cayeron inmediatamente y se mantuvo con el tiempo. Seguimos a las personas hasta por 6 meses y los síntomas se redujeron al mínimo, afirmó en una entrevista con la NPR, el Servicio de Radiodifusión Pública de Estados Unidos. El estudio generó una revolución en el tratamiento de los psicodélicos, la apertura a una experiencia espiritual como parte del bienestar subjetivo del paciente. Integrar estas experiencias conducen a una mayor eficiencia y una disminución notable de los síntomas. Incluso el mismo Griffith realizó experiencias con enteógenos al ser diagnosticado en 2022 con un cáncer de colon muy avanzado. Decidí tomar LSD y traté de dialogar con mi enfermedad. Le dije que estaba muy agradecido por todo lo que me había sucedido luego del diagnóstico y le pregunté si realmente tenía que morir. Y entendí, o me contestó, que hay un significado mucho más profundo, un propósito, y que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, alzar la voz y contar estas experiencias. Encontrarnos en Instagram, @NoTodoEsHumo. Escúchanos en Spotify o en YouTube como No Todo es Humo. Hasta aquí, No Todo es Humo, noticias internacionales para que sepas todo lo que pasa en el mundo del cannabis. Soy Toño Telles y este es un podcast de noticias canábicas. No todo es humo. El primer periodístico de cannabis. En versión podcast.